Considero este valero para el diseño del spinner. Selecciono un cilindro, ajusto los lados a 64, un cubo hueco, uno sólido, una media esfera. Voy a generador de formas y selecciono esta figura azul. Ajusto los lados al máximo, 360 grados, le doy 7 milímetros de altura y un diámetro de 22. Ahora a un cilindro voy a simular que es el valero con un diámetro de 17 milímetros. Junto con la figura azul, las centro en los tres ejes. Selecciono las dos, copio y muevo. Cambio el color de los cilindros. Y ahora agrupo cada una por separado. Y vuelvo a cambiarles el color a cada una de ellas. Ahora con un cilindro voy a hacer un eje auxiliar que va a tener 2 milímetros de altura, 2 milímetros de ancho y 44 de diámetro. Selecciono el eje junto con la figura superior, centro y alineo en el eje superior. Agrupo las dos. Ahora selecciono la otra figura junto con la primera, la centro y ajusto en el eje inferior. Desagrupo la primera figura, la selecciono, presiono tecla Shift, ahora selecciono la verde, muevo y agrupo esas dos figuras. Muevo el eje auxiliar. Selecciono una vez más la figura azul, ajusto los lados al máximo, los grados a 360 grados, le doy una altura de 7, un lado se lo pongo a 22 y el otro a 36. La copio. Con un nuevo cilindro voy a hacer un eje auxiliar que va a tener 2 milímetros de altura, 2 milímetros de ancho y un diámetro de 49.82. El eje auxiliar con una de las figuras la centro y alineo en el eje izquierdo. Muevo la figura verde para que se vea más claro. Agrupo las dos figuras. Ahora selecciono la otra, la centro y alineo en el eje derecho. Desagrupo la primera figura y borro el eje auxiliar. Las otras dos figuras las selecciono y agrupo. Esta última figura junto con la verde las voy a centrar en los tres ejes. Las agrupo. Ahora a un cuadrado le voy a dar dimensiones de 55 por 55 y a un cuadrado hueco le voy a dar 19 de ancho por 55 de largo. Selecciono estas dos figuras, las centro, agrupo. Junto con la figura verde, la centro. Cambio la figura roja a transparente, desagrupo la figura verde. Ahora selecciono la figura azul, presiono tecla Shift y selecciono la figura transparente. Suelto tecla Shift, agrupo. El resto la selecciono, agrupo y muevo. A un nuevo cuadrado le voy a dar 25 de ancho y 45 de largo y a un cuadrado transparente le voy a dar 25 de ancho por 12 de largo. Centro las dos, agrupo. La cambio a transparente y junto con la figura verde la centro.
Desagrupo la figura verde, selecciono nada más la azul, presiono tecla Shift, selecciono la transparente, agrupo. Ahora a un nuevo cuadrado le doy dimensiones de 11 de ancho, 8 de largo y una altura de 7. Agrupo la figura azul y verde. Ahora selecciono las dos y las centro en los 3 ejes. Desagrupo la figura verde y selecciono las figuras superiores, agrupo. Selecciono nuevamente las dos, agrupo. A nuestro eje auxiliar le voy a dar ahora un diámetro de 66. Y junto con la figura verde las centro y alineo en el eje superior. Desagrupo la figura verde, selecciono el eje auxiliar y la pieza roja, voy a copiar, cambio el ángulo a 120 grados, acepto y vuelvo a copiar. Ahora borro los ejes auxiliares. Empiezo a desagrupar la figura parte por parte hasta lograr encontrar los cilindros del color original que le puse. Ahora todos los cilindros los cambio a transparente. Selecciono todo, agrupo. La figura tiene 7 milímetros y nuestro valero tiene 6 de alto. Para borrar ese milímetro extra, selecciono un cuadrado sólido y un cuadrado hueco que le voy a dar 6 milímetros de ancho. Centro los dos, agrupo. Lo giro 90 grados hacia la derecha y cambio sus dimensiones a 65 por 65. Lo cambio a transparente y junto con la figura amarilla la centro en los 3 ejes. Agrupo. Para hacer la pieza central con un cilindro le voy a dar dimensiones de 2 milímetros de alto, 8 milímetros de diámetro. Selecciono esta última figura, la copio. Y a otro cilindro le voy a dar 6 milímetros de diámetro y 5 de altura. La selecciono junto con la otra figura, la centro. Copio el cilindro central y ahora le voy a dar 8 milímetros de altura y 3 milímetros de diámetro. Selecciono ahora las 3, las centro, agrupo. A un nuevo cilindro le doy 6 milímetros de diámetro y una altura de 5. Selecciono estas dos figuras, las centro y agrupo. Selecciono otro cilindro que le doy 3 milímetros de diámetro, lo cambio a transparente, lo elevo 1 milímetro, junto con la primera figura la centro y agrupo.
por último, a nuestro cilindro le doy 2 milímetros de altura, un diámetro de 17, y a la media esfera también le doy 17 milímetros de diámetro y una altura de 1 milímetro. Lo cambio a transparente, centro las dos, agrupo. Copio esta última figura, selecciono la primera figura, la elevo 1 milímetro, la centro con una de las tapas, agrupo. Ahora la otra figura también la voy a elevar 1 milímetro, la centro junto con la tapa, agrupo. Quedaron todas las piezas del spinner.